Bienvenidos a la sesión 82 del seminario Repensar las Matemáticas. Bienvenidos a los investigadores, docentes, educadores, estudiantes y público en general. Nos encontramos transmitiendo desde el edificio inteligente del Instituto Politécnico Nacional, que tiene la finalidad de vincular la docencia con la investigación. Pues muy contentos de poder llegar a este 11º ciclo, después de haber transcurrido 10 ciclos de forma en trabajo constante con el seminario Repensar las Matemáticas, salvo ciertos detalles que hemos encontrado y enriquecido para poder estar aquí. Con esta sesión le damos el inicio al 11º ciclo del seminario Repensar, pero al mismo tiempo la inauguración de un nuevo Repensar. La comunicación y argumentación a cargo de Elisa Álvarez López, quien se encuentra con nosotros y quien ya tiene una gran serie de sesiones para poder comenzar dicho repensar. Cabe mencionar que esta sesión es una de varias sesiones transversales que integran el ciclo y que la comunicación es una de las competencias centrales en la formación de nuestros jóvenes en bachillerato y nivel medio superior. Para dar inicio a este ciclo nos acompaña el día de hoy el ingeniero Isaura García Maldonado, jefa de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual de ESICIE. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos todos. Bien, a nombre del ingeniero Dante Rial Miranda y del ingeniero Víctor Manuel Feregrino Hernández, director y subdirector académico del ESICIE respectivamente, les doy la más cordial bienvenida al seminario Repensar las Matemáticas 11º ciclo, el cual es coordinado por la ESICIE y por los integrantes de la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa. Este seminario, al igual que los ciclos que le anteceden, ofrece un espacio para que investigadores nacionales y extranjeros especializados en matemática educativa intercambien sus experiencias científicas con docentes de los niveles medio superior, superior y posgrado. La modalidad en la que se oferta es mixta, con 25 horas presenciales y 100 horas en línea, y el desarrollo del mismo se divide en 10 sesiones, cada una basada en el estudio detallado de un proyecto de investigación sobre didáctica de las matemáticas o sobre disciplinas que utilizan las matemáticas como una herramienta, considerando para ello el análisis de 2 recursos didácticos elementales. 1, los documentos de referencia y 2, las sesiones de videoconferencia. Los documentos de referencia son escritos publicados en artículos, libros, tesis, memorias de congresos, etc., que van a estar disponibles para todos los participantes en formato electrónico, en la misma página del seminario Repensar las Matemáticas. Estos difunden de manera clara y precisa los resultados de investigación en didáctica de las matemáticas. Estos documentos son proporcionados por el investigador invitado y los participantes van a tener acceso a estos a través de la página web del seminario. A través de las videoconferencias, las cuales son transmitidas por la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional, el autor investigador del documento de referencia y 2 docentes de matemáticas o áreas afines en su calidad de dialogantes conversan sobre el estudio de investigación expuesto en el documento de referencia. El papel de los docentes dialogantes es dirigir la secuencia de la conversación, encauzando al autor investigador a esclarecer los resultados de su proyecto de investigación, a través de preguntas fundamentadas en el documento de referencia. Este recurso es grabado y almacenado en la página web del seminario. Pero nos preguntamos, ¿por qué repensar las matemáticas? Bueno, es bien sabido que las matemáticas presentan una gran dificultad para su aprendizaje. No obstante, en todas las profesiones y aún en nuestra vida cotidiana, las matemáticas juegan un papel primordial. Además, el conocimiento, la aplicación y la comprensión de estas promueven en las personas el desarrollo de un razonamiento lógico-deductivo necesario en cualquier profesión. Al respecto, citaré al profesor Gerard Bernaug, exdirector nacional de investigación científica en Francia, quien señaló lo siguiente: existen 2 razones primordiales para el aprendizaje de las matemáticas. En primera instancia, las matemáticas son parte del patrimonio cultural de la humanidad
Y en segundo lugar, la sociedad actual exige cada vez más información científica y técnica. Un país con tendencia al desarrollo debería invertir más en las ciencias básicas. Invito a todos los participantes del seminario Repensar las Matemáticas, 11º ciclo, a trabajar unidos, para que sus experiencias profesionales compartidas redunden en un mejor aprovechamiento de las matemáticas en el aula. Disfruten la aventura de los temas que se abordarán en este 11º ciclo, como son comunicación de la didáctica de las matemáticas, matemáticas y tecnología, evaluación, variación y graficación, modelación en educación matemática, matemáticas en química, finanzas para todos, también para los profesores de matemáticas, construcción de la noción del número irracional en educación secundaria, algunos conflictos y dificultades asociados a su enseñanza, reflexiones sobre el aprendizaje del cálculo y su enseñanza, el rol de la estadística en el trabajo del ingeniero. Para concluir, quiero agradecer el invaluable apoyo del equipo multidisciplinario de la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa, la RIEME, fundadores y organizadores de todos los ciclos de este seminario. Sean todos bienvenidos y dejo la palabra a mis compañeras. Yes. Muchas gracias, Isaura, y a todas las autoridades de SIQUIE. El día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Buendía Ábalos de la Universidad Iberoamericana, a quien agradecemos su presencia para el inicio del 11º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. La doctora nos hablará de un tema que nos ocupa como profesionales de la educación, la comunicación de la didáctica de las matemáticas. Para conocer un poco más de la doctora, nuestra invitada el día de hoy, les presentamos su semblanza. Gabriela Buendía Ábalos es doctora en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por parte del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF IPN. Maestra en Ciencias con la misma especialidad y licenciada en Actuaría por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ganadora del Premio Simón Bolívar, otorgado por el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa a la mejor tesis de posgrado en el área, versión 2005. Su línea de investigación es sobre la naturaleza social de la matemática escolar, de la cual se desprenden 3 temas generales de investigación: formulación de socioepistemologías del saber matemático, el uso de las gráficas, uso significativo de la calculadora graficadora en el aula de matemáticas. Los productos asociados a sus proyectos de investigación se dividen en dirección de tesis, los usos del conocimiento matemático en un escenario de divulgación, la periodicidad. En tesis de maestría, la importancia de los contextos discursivos para la construcción de conocimientos matemáticos significativos, el caso de la modelación, graficación y el uso de la tecnología. En artículos de investigación y de divulgación científica, tenemos en el Journal Citation Reports la figuración de lo que varía, enseñanza de las ciencias, un modelo de prácticas para analizar el proceso social de institucionalización del conocimiento matemático. En artículos de investigación con arbitraje, actividades para promover la reflexión epistemológica de los docentes, el uso cartesiano de los números reales, los experimentos de diseño y la práctica de modelación, significados para la función cuadrática. En edición de libros, la construcción social del conocimiento matemático escolar, un estudio socioepistemológico sobre la periodicidad de las funciones. En capítulos del libro, ¿qué ves cuando te presentan una gráfica y te preguntan si es periódica? Y desarrollo del pensamiento funcional trigonométrico. Actualmente, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. En los primeros 10 ciclos del seminario Repensar las Matemáticas, como se ha dicho, hemos tenido la oportunidad de establecer un diálogo con los matemáticos educativos sobre resultados específicos de la investigación en las didácticas del álgebra, geometría, cálculo, la probabilidad estadística y el álgebra lineal.
Se han discutido aspectos relacionados con el uso del software dinámico, las dificultades de los estudiantes para lograr ciertos aprendizajes en la demostración y modelación de marcos, como los modos de pensamiento y la resolución de problemas, las metodologías de investigación educativa y el papel de la semiótica en la enseñanza de las matemáticas. Y pues en esta ocasión estamos con la doctora Gabriela Buendía. Muchas gracias, Gabriela, por participar en esta sesión. Estamos sentadas en la mesa Claudia Flores Estrada del CECIT 5 Benito Juárez y una servidora, Elisa Álvarez López, de la Escuela Superior de Turismo. Entablaremos un diálogo con la doctora Buendía sobre el tema que mencionábamos, comunicación en la didáctica de las matemáticas. Asimismo, quiero darles la bienvenida a los que están con nosotros conectados por internet o videoconferencia, el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, el Colegio de Bachilleres de San Luis, a nuestros colegas colombianos de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Río Cuarto y el profesorado de Atuel San Rafael de Argentina. También nos acompañan el CECIT 12 y el CECIT 13. Gracias. También se les hace una cordial invitación, como se ha mencionado, el de participar en el foro de discusión unas 3 veces por sesión, considerando el material de referencia e interactuando con los demás colegas, y al final, como se ha mencionado, lograr un ensayo final donde plasme la vinculación de la investigación con la práctica docente. En esta primera parte, nosotros, como se ha mencionado, estableceremos un diálogo con la doctora Gabriela, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Gracias. E inaugurar este nuevo ciclo. Bien, bueno, mientras ustedes siguen la transmisión, como mencionábamos, tendrán la oportunidad de elaborar sus preguntas. En una primera parte vamos a comentar los diálogos y las preguntas que teníamos con la doctora Buendía, y en una segunda parte le daremos la palabra a nuestros compañeros a través de videoconferencia e incluiremos algunas preguntas más del foro. En un momento más aparecerá la dirección en internet a la que ustedes pueden subir las preguntas. En diferentes medios de comunicación, como hemos visto en revistas, periódicos, artículos, y en las escuelas, cuando nosotros les dejamos cierto tipo de ejercicios o problemas de ciertas situaciones reales, esta información se nos da de alguna manera mediante una representación gráfica. Gabriela, ¿podrías explicarnos cuáles son los diferentes usos considerados del conocimiento matemático al ejemplificar mediante una presentación gráfica? Sí, claro que sí. Es muy agradable estar en este seminario, en esta primera sesión, hablando en particular del uso de las gráficas, tratando de ampliarlo hacia la comunicación. Y para ello me gustaría que viéramos la diapositiva número 2, porque les voy a presentar 3 ejemplos. Yo creo que esa es la mejor manera de poder contestar la primera pregunta que me hacen. Van a ser 3 ejemplos. El primero es extraído directamente de la escuela, porque, como bien dices, finalmente vamos a empezar a hablar acerca de los usos del conocimiento matemático, en particular los usos de las gráficas, y voy a partir de la escuela. Primero, mire, veamos este extracto de un libro de texto de nivel secundaria, donde presenta una situación que en el eje X es tiempo, en el eje Y es velocidad. Tenemos 2 ciclistas y plantea una situación, ¿no? Está Carlos y Juan andando en bicicleta y tienen ahí diferentes gráficas. La primera pregunta que se lanza es: ¿cuánto tardará Juan en alcanzar la velocidad de Carlos? Noten que para poder contestar esta pregunta, insisto, se trata de un sistema tiempo-velocidad. Entonces, noten que para tratar de contestar esta pregunta no hace falta más que ver inmediatamente la gráfica. La interpretación es el punto de intersección para poder contestar esta gráfica. Ese es el tipo de tareas que la escuela le da a las gráficas. Calcula la intersección, dale un significado a la intersección y, bueno, pues ya la escuela nos enseña a resolver incluso sistemas de ecuaciones para hallar ese valor. Y está muy bien, nos dan herramientas para poder interpretar una gráfica,
Pero cuando nos plantean preguntas como la siguiente, en dicho instante, ¿qué ventaja lleva Carlos a Juan? Noten, por favor, que se trata de una pregunta que nos está preguntando por distancia en un sistema que originalmente nos informa de velocidad. Entonces, uno seguramente va a poder contestar algo, pero estarán de acuerdo que ya no se trata de las tareas más tradicionales que nos enseñan en la escuela, una interpretación directa, sino se trata entonces más bien de poner en juego cómo en un sistema que me habla de velocidad yo puedo sacar información sobre la distancia. Seguramente la misma intuición me dice, sí, sí puedes, pero ¿cómo? ¿Qué haces? Y bueno, ahí ya como docentes, dependiendo del nivel educativo en el que estés, puedes poner en juego diferentes tipos de herramientas matemáticas. Pero en todo caso, este tipo de tareas intencionales hace que la gráfica sea usada más allá de una interpretación directa. Pero bueno, mira, vamos a ver esta en la diapositiva siguiente, la diapositiva número 3. Les coloqué un ejemplo extraído de el periódico Reforma. Este ejemplo ha sido estudiado en varias tesis de maestría de Guerrero y también en una tesis en el propio CICATA del Politécnico Nacional. En esta gráfica, esta información gráfica pretende ilustrar una nota del periódico que decía que aunque México es el país número 1 en consumir refrescos, en particular refrescos de cola, ya el consumo del agua ha aumentado considerablemente. Pero entonces ahora veamos las gráficas. Se supone que estas gráficas que vemos aquí tienen que soportar esta información de que de verdad México va avanzando en el consumo del agua. Aquí yo les puse las escalas un poco más grandes porque no se veían bien. Pero fíjense que, cada una de las gráficas en realidad está conformada por pequeñas líneas. Entonces, bueno, un profesor aquí de matemáticas pudiera pensar, bueno, puedo aprovechar estas gráficas para ver función lineal y para ver funciones lineales incluso por partes. Muy bien, ahora veamos como ciudadanos qué podríamos estar entendiendo. Bueno, a lo mejor si ven la primera parte de la gráfica, la que está en los años 00 al 02, podríamos ver que la recta del agua es mucho más inclinada que la del refresco. Entonces diríamos, bueno, sí es cierto, somos ahora mejores consumidores de agua. Y sí, pero entonces uno pensaría, a ver, espérate, fíjate bien en las escalas. Sí viste que la escala de los refrescos está 5 millones, 6 millones, 7 millones. En cambio, la escala del agua está 1.5, 3 y 4.5. Por lo tanto, ¿podrás comparar las inclinaciones así tal cual? Y entonces es cuando a lo mejor una noción matemática que vemos en la escuela desde secundaria, desde nivel básico, alrededor de 13, 14, 15 años, una noción como la pendiente, es decir, una razón de cambio, verdaderamente te pudiera dar una información mucho más objetiva y precisa acerca de lo que simplemente estás viendo. Entonces, podría ser que una noción que vemos en matemáticas te pudiera preparar para entender un poco más allá del simple vistazo gráficas que están en los periódicos. Y entonces la idea sería, ¿qué tipo de usos de las gráficas en la escuela tendría que provocar intencionalmente un docente para que cuando el alumno que salga de educación básica, sea que siga o no la escuela, de verdad tome a la pendiente, tome esta noción de cambio como una herramienta que sí le diga algo más de la información que está recibiendo en un periódico de circulación nacional? Y mira, veamos un tercer ejemplo que está en la diapositiva número 4. Este ejemplo lo extrajimos de del periódico del País. Vamos a esperar que nos cambien la diapositiva número 4. Pero bueno, es una gráfica también que es extraída del diario El País de España. Y es un periódico, lo extraje en su versión electrónica. Entonces, uno supondría que si está en internet,
y eso también se supone que el mismo periódico lo busca, cualquier persona debería poder entender lo que esa gráfica me debería estar apoyando o me debería estar, pues sí, apoyando en la información que el periódico me quiere dar a entender. No vemos la diapositiva 4, ¿verdad? ¿Todavía? Ya está. Ahí está la diapositiva 4. En esta diapositiva 4, como les digo, es extraída del periódico El País en su versión electrónica. La nota me habla de la edad de las madres más bien dicho, la edad de las mujeres cuando por primera vez tienen a su primer hijo. En el eje X en el eje horizontal está los años y en el eje Y está la edad de la mujer. La línea amarilla es un estudio en España, pero la línea amarilla considera mujeres que no son españolas y que tienen hijos en España. La línea roja, la superior, me habla de mujeres de nacionalidad española y la línea azul me habla de el promedio de ellas, ¿no? Entonces, lo que esta nota quiere hablar es de cómo la edad de las mujeres a lo largo de los años, cuando por primera vez tienen a su primer hijo, ha ido aumentando a lo largo de los años. Y es una información muy clara. Entonces, yo insisto, este periódico está suponiendo que si la nota está en internet, prácticamente con a lo mejor un nivel de educación básica, tu lector, tu ciudadano, puedes tener un ojo crítico acerca de lo que estás viendo. Y sí, yo creo que es bastante notorio cómo a medida que los años pasan, la edad de las mujeres cuando tienen su primer hijo ha ido aumentando. Pero es muy de llamar la atención lo que podemos ver en la parte lateral de la gráfica. En la parte lateral viene lo que algunas notas, algunos comentarios que el diario El País quería discutir. Y dice, en 1980, la edad promedio de las mujeres que se embarazan por primera vez es de 28.2 años. Si ven que la gráfica empieza en el 2002. En cambio, El País empieza a discutir, el periódico empieza a discutir en el 1980. Entonces, lo que yo me quedé pensando, y es justo un estudio que vamos a llevar a cabo igual con personas y con estudiantes de diferentes niveles educativos, es si la información empieza en el 2002 y el diario El País te está invitando a reflexionar sobre algo que ocurre en 1980, ¿qué haces? ¿Cómo percibes la información en el 80? Y luego dice, en el 2014 es de 32.2 años de las mujeres, ¿no?, que se embarazan por primera vez. Esa información sí la podemos ver en la gráfica. Pero luego dice un párrafo muy interesante, dice, actualmente el 33% de los niños que nacen en España son hijos de una mujer de más de 35 años. Si ven el eje Y, ya no están los 35 años. Entonces, igual, el diario está suponiendo que tú vas a tener alguna manera para que esa información que te están dando la puedas ver o la puedas interpretar en tu gráfica, aunque no es una interpretación directa. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de herramientas matemáticas en tu aula debieras haber tenido, debieras haber desarrollado? ¿Qué usos de la gráfica debieras haber tenido para que entonces, al enfrentarte a gráficas como esta, en el cotidiano de tu vida, la información que te están dando, primero, la veas. Segundo, la interpretes y puedas opinar sobre ella críticamente. Entonces, a eso me refiero con el uso de las gráficas en entornos escolares, pero que van a incidir o debieran incidir en tu formación crítica como ciudadano, pues ahora sí que ciudadano del mundo, ¿no? Sí, así es. Gabriel, hablando del aprendizaje sobre el uso de las gráficas en el aula, en otros ejemplos has hablado del juego submarino o batalla naval, Uh-huh. ¿no? ¿Consideras en este sentido
que si existe posibilidad de enseñar un concepto matemático a través del juego, ¿se podría afirmar que las experiencias previas de los alumnos les pueden ayudar? Es decir, ¿habría diferencia en aprender el concepto de gráfica entre un chico que ya conocía el juego y otro que no, aunque no supiera que era una gráfica? Ajá, en el sentido de que si conociendo algún ejemplo de juegos que tú pones, pues ahora sí que pones en juego tus explicaciones, de si lo conoce o no, yo creo que no resulta de ninguna manera como en detrimento del estudiante, ¿no? Pero voy a contextualizar un poco más en qué sentido aproveché el juego del submarino. Y mira, para eso vamos a poner la diapositiva número 6, por favor. Y en esa diapositiva número 6 está justo el extracto de uno de los artículos de referencia, que es el artículo de divulgación, y en esa primera parte está precisamente lo que me mencionabas del juego del submarino. Este artículo fue para poder discutir o para poder divulgar, comunicar qué papel deberían tener las gráficas en el aula, cuál debería ser el uso de las gráficas más allá de lo que la escuela nos quiere decir, es decir, de más allá de toma una función y grafícala, toma un par de puntos y localízalos. ¿Habría otra manera un poco más cercana, un poco más de uso cotidiano que le dé valor a las gráficas? Y entonces, al tratar de empezar a plasmar esas ideas, fíjate que los mismos revisores, los mismos editores de esta revista, me pidieron hablar de las gráficas como en este sentido de matemáticas, la parte más rígida de las matemáticas, es decir, sea una gráfica cartesiana con el eje X o abscisas, el eje Y u ordenadas, y tengo 4 cuadrantes, y en los 4 cuadrantes está la parte positiva, la parte negativa, etcétera, ¿no? Entonces, es como la parte más rígida de la escuela, la parte por la que todos hemos pasado y que de pronto dices, ¿no hay otra manera un poco más cercana al uso cotidiano de un plano que te pudiera ayudar? Y entonces, siguiendo a lo mejor estas reglas de la propia comunicación, retoma un ejemplo lúdico, ¿de acuerdo?, de los estudiantes. Un ejemplo en el que no solamente se divirtieron, sino pusieron en juego estrategias para poder ganar, ¿no? Y que en la medida que entendieras el plano cartesiano, tu estrategia para ganar pudiera funcionarte mejor. Entonces, al escribir este artículo y a poner en juego esta divulgación del tipo de cosas que, en particular el tipo de usos de la gráfica que yo quería comunicar al público en general, es que decidí tomar estos ejemplos lúdicos para que empezara yo a meter esta idea de, más allá de ver a la matemática como este conjunto rígido de reglas y de normas que te tienes que aprender, sí hay otras maneras donde esas mismas reglas y normas pueden tener otros significados. Y entonces empezar a abrir un terreno donde las matemáticas pudieran ser vistas a través de su uso. Es decir, mucho más cercanas a su propia naturaleza social. Y yo creo que esta entrada, este recurso, el hacer un recurso de una cuestión lúdica, ayudó mucho a que este artículo pudiera considerarse o pudiera llegar a públicos que no necesariamente son escolares, ¿no? O no necesariamente son de corte matemático, sino son un poco más amplios. Esa fue la idea, fíjate. Ok, muy interesante. Con estos ejemplos que nos estás dando y proporcionando, no solamente en el material, sino con la enriquecedora explicación que nos estás diciendo, esta importancia que tiene el uso de las gráficas, el valor que uno le quiera considerar o dar para que los estudiantes lo puedan entender, comprender y llevarlo allá, no más allá del plano cartesiano, sino ese entendimiento a través de estos ejemplos que nos estás dando. Nos has hablado también sobre esta parte de divulgación, ¿no? La importancia que se tiene
en una educación formal, en una educación informal. Dentro de ello nos menciona sobre los museos, la parte de biblioteca o los parques temáticos en los que también se considera parte de lo que sería una educación informal, pero que tiene o que habla sobre la ciencia. Y en esta parte de estar considerando, dado que, por ejemplo, los museos donde se pueden exhibir colecciones de alguna cultura y demás, pues el hablarnos sobre la ciencia, en especial de cómo nos explicarías cómo es considerado el uso de la periodicidad, por ejemplo, que ha sido tu proyecto, ha sido tu investigación dentro de esta parte de material que nos has proporcionado, y cómo es comprendida esta en escenarios de divulgación científica. Esta oportunidad que tuve de entrar en contacto con los escenarios de divulgación, como las revistas o los museos, yo creo que es una de las cosas que como investigadores, y en particular investigadores en matemática educativa, el propio entorno nos está obligando a ello, y yo creo que tenemos que ser capaces de entender esos otros entornos, pero entenderlos no solamente desde nuestro quehacer, sino entenderlos desde allá, desde qué pasa desde allá y cómo voy a tratar de entender qué pasa, por ejemplo, con una noción como la que me preguntas de la noción de funciones periódicas, qué pasa en un entorno de divulgación como el de un museo. Entonces, esta investigación se llevó a cabo en un proyecto doctoral con ahora el doctor Plácido Hernández de Zacatecas, que es investigador y experto divulgador en el Museo de Zacatecas, en el Museo CISAC. Entonces, ahí, por ejemplo, él llevaba a cabo observaciones del movimiento de Júpiter y sus satélites. ¿Por qué Júpiter? Porque es un planeta que se puede observar a simple vista, y un telescopio sencillo nos permitía entender cosas. De manera natural, la noción de periodicidad ahí está presente. Entonces, cuando empezamos a diseñar esta investigación, sabíamos que la noción de periodicidad iba a estar presente, pero la pregunta siempre fue, y esa es yo creo que la pregunta fundamental del artículo de referencia que se marcó, que tuve el honor de compartir con ustedes en este seminario, se refiere a: los museos son escenarios donde la misma gente que va dice que es muy interesante, que es muy ilustrativo, que le sirvió mucho. Y entonces la pregunta que se hacía Plácido es: ¿la gente que va solo se divierte o aprende? Y a la luz de esa pregunta se hizo una investigación amplia, y hay voces que dicen: no, un museo es para divertirse. Otras voces dicen: hay que aprovechar estos escenarios de educación no formal para transmitir y poner en juego muchas de las cosas que se ven en la escuela. Por lo tanto, podría ser un escenario, si no de aprendizaje, sí a lo mejor de reforzamiento. Entonces, bueno, hay muchas voces al respecto. Hay voces muy fuertes que dicen: no mezclemos un museo, que es un escenario lúdico por excelencia. Pero entonces, pensando en esta noción de uso del conocimiento, que como investigadores desde la matemática educativa tratamos de que esta noción de uso, sí, es cierto, está en la escuela, pero un poco tratar de entender con esta noción de uso, digamos, ¿por qué sería importante reconocer cómo se usa la matemática, cómo se usa la periodicidad? Pues porque eso evidenciaría que la matemática misma, y en particular la noción periódica, tiene un origen social, tiene un origen que tiene que ver con el quehacer del ser humano. Y entonces, ¿qué pasaría si tú te preguntas por ejemplo, cómo se usa la periodicidad en un escenario de divulgación? Y entonces, bueno, la investigación es muy interesante. En el artículo vienen más detalles. La tesis doctoral y todos los artículos derivados han dicho cosas, pero en particular, miren, veamos la diapositiva número 7, donde les puse un extracto de las observaciones
que hizo el doctor Plácido Hernández. Les recuerdo que la experimentación que estaba realizando era las observaciones de Júpiter y sus satélites, cómo se movían. Entonces, aquí ustedes pueden ver una serie de renglones, digamos así. Cada renglón corresponde a una astrofotografía, es decir, una fotografía tomada por el telescopio en diferentes días. Y ahí se ve, obviamente, el círculo más grande es el planeta y los círculos más pequeños son los satélites. Y entonces, cuando ya se tomaron por lo menos 7, 8, entre 8 y 10 astrofotografías, y entonces empezaron una serie de preguntas. Por ejemplo, de estos 4 bolitas, digamos así, que se ven alrededor del planeta, tú sabes que son los 4 satélites. ¿Cuál satélite es cuál? Los 4 satélites tienen diferentes trayectorias. ¿Cómo pudieras identificar, a la luz del movimiento que estás viendo, cuál es cuál satélite? Y entonces, por ejemplo, entre las cosas que salieron fue alinear todas esas astrofotografías, alinearlas en torno al planeta. Y entonces esa línea que ustedes ven ahí es precisamente hacer notar la trayectoria periódica de uno de los satélites. Y la forma de esa trayectoria es la que empieza a dar luz de qué satélite se trata. Ahora, más interesante aún, resulta que cuando tú haces investigación, por ejemplo, la que estaba realizando el doctor Hernández, pues todo puede pasar. Y entonces, a la luz de sus investigaciones, hubo un par de noches que fueron nubladas, estaban nubladas, entonces no se veía nada. Esa es la imagen que está un poquito más abajo en la diapositiva. Hay un espacio ahí que no sabemos qué pasó porque no se pudieron hacer observaciones. Entonces la pregunta era, ¿cómo puedes saber qué pasó? Y entonces, por ejemplo, lo que se les ocurrió en el museo fue recurrir a un péndulo de arena para ajustarlo a el comportamiento que ya conocías, ajustarlo al comportamiento que se ve después y entonces sacar cómo es en medio. Eso, así como a lo mejor nos suena como muy obvio, resulta que es la base del pensamiento científico. Hacer uso de herramientas que tienes a la mano para poder hacer abstracciones de el comportamiento que no tienes a la mano, el comportamiento de los satélites, que no es algo que tengas a la mano. Bueno, pues déjenme decirles que ese tipo de pensamiento fue el que desarrolló gente como Hooke, por ejemplo. Él hacía cosas a la mano con el péndulo, con el resorte, para poder entender cosas que no tenía a la mano, como el comportamiento de las moléculas o de los cuerpos sólidos o el comportamiento de los cuerpos celestes. Entonces, fíjense que esa forma de desarrollo del pensamiento científico me habla de cómo se está usando la periodicidad en un museo de divulgación. Empatar 2 instrumentos que te van a dar respuesta cuando te pasan cosas como esa. Entonces, la noción de uso de la periodicidad a la luz de máximos, mínimos, cómo se comporta antes, cómo se comporta después, cada cuánto se está repitiendo, todo eso conforma algo más allá que la definición de periodicidad, sino efectivamente todos aquellos elementos que conforman el uso o el aprovechamiento de un comportamiento periódico. Y entonces lo pones en juego. Ya no nada más te aprendes o pones en juego definiciones, sino pones en juego todo aquello que significa, en este caso, por ejemplo, una gráfica periódica. Entonces nos dio como mucho sentido en un escenario de divulgación que el uso de la propiedad periódica es lo que nos podía dar cuenta de cómo viven las matemáticas en este tipo de escenario, que es no escolar y que sin embargo al mismo tiempo te nutre para que ahora te preguntas como profesor de matemáticas. Pues entonces yo creo que vale más la pena estudiar en tu aula algo más que la definición
para que después se pueda poner en juego precisamente el uso de la propiedad periódica. Entonces, eso fue lo que nos pasó en este escenario. Okay. Y en este uso de gráficas, por ejemplo, con la periodicidad en museos, o el que mencionabas de gráficas en la prensa, como el periódico El País, estás utilizando las matemáticas para dar a conocer otros conceptos, ¿no? O sea, para llegar a otras cosas como el satélite, como el conocer la maternidad. ¿Y qué otras, de qué otras formas las matemáticas podrían ser una herramienta para ayudarnos a esta comunicación de la ciencia? Mira, si consideramos estos resultados desde la matemática educativa de cómo se usa las gráficas, cuál es el uso de las gráficas en los distintos niveles educativos, dependiendo de a quién te estás dirigiendo, dependiendo de para qué estás usando las gráficas, creo que tiene muchísimo sentido esta noción de uso, porque entonces puedes reconocer que efectivamente hay diferentes formas y funcionamientos de las gráficas que puedes poner en escena dependiendo de a quién te estás dirigiendo o para qué las estás usando. Por ejemplo, en la diapositiva número 8 hay un ejemplo que me parece que es muy ilustrativo. Sí, en la diapositiva número 8, por favor. Si yo hablo, en los ejemplos anteriores que mostré, hablamos de formas y funcionamientos de las gráficas lineales. Si te fijas, todas son lineales, ¿no? Uh-huh. Entonces uno diría, sí. No, bueno, pero si ya somos ingenieros o somos matemáticos o somos... No, las gráficas lineales son las más fáciles, ¿no? Sí, pero mira este ejemplo que es producto del uso de una investigación sobre uso de las gráficas en ingeniería de Isabel Touyouf. Este ejercicio que hizo un doctor en ingeniería transformó un cronograma de actividades, que es el que está en la parte superior, y su propuesta de este doctor en ingeniería es expresar ese mismo cronograma, pero en términos de funciones lineales. En esta gráfica se ve en el eje X tiempo y en el eje Y las actividades que se va a hacer para construir una casa. Las diferentes líneas me hablan que la cimentación, que los acabados, que las losas, todo así, ¿no? Entonces, la propuesta de esta comunidad de ingenieros dice, en lugar de verlo como un cronograma, veámoslo como un conjunto de funciones lineales. ¿Cuál es la ventaja de verlo así? Vea, la parte inferior lo que provoca es, se alcanzan a ver unas líneas punteadas, es precisamente la comparación entre el avance real y el avance programado. Entonces, por ejemplo, si la línea punteada está un poco más hacia abajo, pues lo que está queriendo decir es que la razón de cambio, llámese elegantemente la pendiente de la recta, tienes que subirla porque a lo mejor el trabajo está como muy retrasado. O igual, ¿no? Si la recta está por arriba, entonces quiere decir que tu razón de cambio estabas trabajando demasiado rápido. Entonces otra vez estamos en las funciones más sencillas, usando la noción de pendiente en un contexto de ingeniería. Y entonces, por ejemplo, la casi doctora Isabel Touyouf se preguntaba, la noción de pendiente dentro de las funciones lineales, como docentes a veces las pasamos muy rápido porque son las más sencillas, pero si verdaderamente las usas en un contexto y aprovechas y significas e intencionalmente pones en juego ese uso, verdaderamente para un ingeniero puede ser una herramienta súper poderosa. Y así como vimos en las otras gráficas. Entonces, es importante que cuando tú consideras el uso de las gráficas o el uso del conocimiento matemático, claro que estás tomando en cuenta en dónde estás, a quién le estás dando clase, para qué le estás dando clase, cuál es el entorno, cuál es el cotidiano de esa persona. Entonces, yo creo que si como docentes somos como muy sensibles a
entender y reconocer los diferentes usos, es decir, la naturaleza social de esa matemática que estoy enseñando. Aquí les hablé de dos cosas, de gráficas y de periodicidad, pero podríamos hablar de otros tópicos matemáticos. Cuando eres sensible acerca de eso, entonces, y eso empieza por ti, puedes reconocer y tomar en cuenta cuál es el entorno donde estás trabajando para que entonces nociones, por ejemplo, como la que estábamos viendo aquí en la diapositiva número 8, tenga significado más allá de, insisto, toma esta función y grafícala. O sea, si se fijan aquí, la pendiente, la noción de pendiente, es mucho más poderosa que simplemente el haber graficado, por ejemplo, ¿no? Estás usando la pendiente para algo más que el simple hecho de haber localizado la recta, ¿no? Claro, sí, sí. Esta explicación que nos das con el uso de las gráficas y que pones en juego el uso del conocimiento matemático, en ocasiones en el salón de clases nada más se les pide que calculen la pendiente, pero va más allá el entendimiento, o sea, qué es la pendiente y hacia dónde lo enfocaría, qué tanta información nos estaría dando dicha pendiente a través del ejercicio o bien un problema de situación real. Y también consideras o pones en juego la parte esta de matemáticas, pero la herramienta de las matemáticas no solamente en una profesión o en una ocupación, sino en las diferentes áreas, no solamente en la ingeniería o a veces cuando usamos las matemáticas como herramienta en física o en química o en alguna consideración, pero nos haces una mención en relación hacia la parte de matemáticas y cómo es el uso de las gráficas o el uso de este conocimiento que engama hacia un matemático educativo. Sí, yo creo que pasa por reconocer los resultados de la investigación, es decir, cuando como matemáticos educativos nos enfrentamos a, sí, tenemos muchas investigaciones, ya hacemos muchas cosas. Por ejemplo, con mis estudiantes he tenido una excelente oportunidad de entender el uso de las gráficas en diferentes niveles. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en esta experiencia de escribir el artículo, me enfrenté me enfrenté en el sentido de una experiencia novedosa, a un conjunto de editores que su origen es matemático? Entonces, de nuevo, ellos, y en general se considera, sí, las matemáticas son muy importantes, las matemáticas te deben servir para entender tu mundo, las matemáticas te deben servir ya sea que estés, ya sea que vayas al mercado, ya sea que seas ingeniero, ya seas que sigas estudiando, ya sea que te dediques a las ciencias sociales, se supone que para todo eso te deben servir las matemáticas. Pero es curioso porque entonces nadie cuestiona a la matemática misma. Es decir, tenemos esa idea de que esa matemática sigue siendo la misma. Primero tenemos que aprendernos, por ejemplo, las gráficas. Eje X, eje Y, el eje X se llama así, el eje Y se llama así. Primero grafica, localiza, interpreta, encuentra la intersección de las rectas y hasta después vas a lograr entender. No, pues justo no, justo la idea es, también como matemáticos educativos, tenemos que trascender hacia todas las disciplinas que nos rodean para hacer ver que esa matemática no es un conjunto de conocimientos que no los puedes cuestionar, no los puedes cambiar. Primero te los aprendes y ya después vas a entender ciencia y ya después vas a entender las gráficas del periódico y ya después vas a poder aplicarlas. Y vas a poder ir a un museo y entenderlo. Pero primero te las aprendes y justo creo que ese es como matemáticos educativos que nos estamos dando cuenta de esta necesidad de cuestionar esta matemática. Yo creo que ahora tendremos que trascender a cómo les decimos a nuestras demás disciplinas, a nuestros colegas, que esta matemática sí puede ser entendida, sí puede ser reconocida como de naturaleza social y por lo tanto importa reconocer las diferentes formas y funcionamientos, es decir, sus diferentes usos a la luz de quién eres. Entonces yo creo que como matemáticos educativos
Y esta comunicación que tenemos lograr, estamos en un momento coyuntural. Sí, de hecho, bueno, para mí en lo personal fue también muy interesante el apreciar tanto el ejemplo, por ejemplo, de las gráficas y la pendiente, en el caso de la mamá que tiene a su niña con fiebre, porque además particularmente en estos días mi hija tiene fiebre, en primera instancia dices, bueno, ¿quién se va a poner a hacer gráficas en ese momento, no? Sí. Pero al ver el artículo y ahorita relacionarlo con las pendientes del cronograma para los ingenieros, bueno, se vuelve totalmente significativo en otros ámbitos y estás hablando del uso de matemáticas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué opinas de esta nueva comunicación de las matemáticas, por ejemplo, para trascender, como mencionas, o para derribar esas creencias acerca de las matemáticas en sí mismas o de cómo se aprenden y cómo deben enseñarse? Exactamente, justo el ejemplo que tú dijiste es bien interesante, porque una matemática te va a ser significativa a ti. Importa si eres mamá, si no lo eres, si eres una persona, una mujer, por ejemplo, que tiene más contacto con el entorno económico, digamos, el súper, el mercado, que si no lo eres, por ejemplo, ¿no? Entonces, la noción de pendiente puede significar muchas cosas, porque finalmente es un cambio. No sé si te has fijado que hay muchas gráficas en los periódicos que hablan, por ejemplo, de la razón de cambio. Por ejemplo, ¿cuánto ha cambiado el Producto Interno Bruto en los diferentes países de América Latina? Y entonces ahí vienen las gráficas, ¿no? Entonces, de pronto yo me pregunto, si es una gráfica donde me están reflejando cuánto cambia el Producto Interno Bruto en una economía, se estarán dando cuenta que lo que estás viendo ahí no es el Producto Interno Bruto, es cuánto cambia el Producto Interno Bruto. ¿Qué diferencia hay entre ver una gráfica que ya me está hablando de un cambio y una gráfica que me está hablando de una cantidad de sí? ¿Qué ves tú? ¿Qué veo yo? ¿Qué ve Claudia? ¿Qué ve un profesor de matemáticas de secundaria? ¿Qué ve un profesor de matemáticas de economía? Y mejor aún, si nos ponen intencionalmente una nota periodística acerca de ello, ¿cómo como ciudadanos todos podemos interpretar lo que nos dicen? ¿Qué herramientas pones en juego tú? Yo, el de economía. ¿Qué herramientas? Esas son, a mí me parece que son la base para enriquecer nuestro quehacer en el aula. Primero reconocerlas como profesor y ahora ponlas en el aula intencionalmente, para que entonces tú, estudiante, en el nivel en el que estés, sea ante todo un ciudadano crítico, sea a lo que se va a dedicar, no importa. Entonces, si tú pones en juego el uso del conocimiento, me parece que estás permitiendo existir una matemática significativamente distinta. Pero es cierto, empieza por el profe, definitivamente empieza por el profesor. Sí. Okay, sí, sumamente interesante. Sí. Bueno, y entonces se nos termina el tiempo de esta primera fase en la que platicamos particularmente nosotras con la doctora Gabriela. Vamos a darle ahora paso a nuestras sedes que se encuentran conectadas por videoconferencia. Colombia, que ¿tendrás alguna pregunta, comentario que quieras hacerle a Gabriela? Sí, buenas tardes. Gracias, Claudia, y gracias, Elisa, por dirigir este diálogo, y un saludo especial a la doctora Buendía, y muchas gracias por su participación. Yo tendría inicialmente pues un comentario frente a al menos dos orientaciones que ella dio a la comunicación, y una, utilizar un objeto, en este caso las gráficas cartesianas, para comunicar ideas matemáticas y para comunicar aspectos de un fenómeno que se está estudiando, y otro pues frente a otros medios como los museos, las revistas, los boletines, etcétera, también como medios de divulgación del conocimiento matemático y científico en general. Tendría dos preguntas.
Una dirigida a la primera parte, frente a el ejemplo que ella presentó extraído de un libro de textos en México en la diapositiva 2. Me quiero referir a ese ejemplo porque en mi experiencia como profesor de matemáticas encuentro muchas veces estudiantes cuya lectura inicial de las gráficas cartesianas está punto a punto, pues una lectura muy de en este punto pasa esto, en aquel punto pasa lo otro, pero no una comprensión global del fenómeno, pero especialmente una comprensión de las gráficas cartesianas como una representación gráfica de una trayectoria física. Ejemplo, una interpretación que algunos de esos estudiantes podrían dar del ejemplo que ella presenta en la 2 es que una bicicleta vía por un trayecto plano, mientras que otro subió una montaña y luego un trayecto plano. Esa es una interpretación clásica, como digo, y me preguntaba si ese tipo de gráficas, al presentar ahí dos bicicletas con sus respectivos conductores, podría inducir ese tipo de interpretaciones. ¿Y qué recomendaciones daría a algunos profesores cuyas actuaciones en el aula de clase para enseñar gráficas cartesianas tiene que ver con enseñar punto, 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 o sea, ubicamos un conjunto de puntos en un gráfico cartesiano para luego trazar una curva suave que se ajuste a esos puntos? Entonces, esas serían algunas preguntas frente a esa primera orientación que observé en la profesora sobre las gráficas para comunicar ideas matemáticas. La segunda tendría que ver con esto de boletines, revistas de divulgación, los museos, y quisiera una opinión al respecto frente al seminario Repensar las Matemáticas. De alguna manera este seminario también se convierte en un espacio de divulgación, se convierte en un espacio para estrechar la brecha que hay entre investigaciones y las prácticas en el aula de clase. Entonces quisiera una opinión frente al desarrollo hacia el papel que podría cumplir y que cumple ese seminario como un medio de divulgación de la investigación en educación matemática. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ti. Efectivamente, cuando un estudiante lee una gráfica, la lectura que se hace es punto a punto. Pero seamos honestos, y tú mismo lo comentaste, eso es porque las tareas tradicionales de la escuela han sido esas. Es decir, las tareas tradicionales empiezan por toma un conjunto de pares y localízalos en el plano cartesiano. Y si bien nos va, seguramente han tenido todos la experiencia, que cuando por primera vez se pasa de graficar a una recta, por ejemplo, a una curva, a una parábola, el hecho de graficar la parte más curva de la parábola casi de verdad pasa por un acto de fe del estudiante, el creerle al profesor que es una curva. Y eso es porque a veces el propio profesor no tiene otros recursos más que esa graficación puntual. Entonces, digo, hay muchas alternativas para este tipo de problemáticas escolares, pero un poco la idea es efectivamente cómo trascender a los usos tradicionales de las gráficas, a los usos escolares de las gráficas, que tienen que ver con localiza puntos, o como incluso ahora se quiere ver en el eje de competencias que tiene que ver con la argumentación e interpretación de gráficas, cómo trascender a que esa interpretación o esa argumentación precisamente trascienda a el hecho de ver solo puntos. Y yo creo que pasa definitivamente por el profesor. En particular esta gráfica escolar fue producto de una investigación, que bueno, por ahí están los resultados en una revista. Yo en particular lo trabajé con profesores, y es verdaderamente sorprendente cómo cuando pasan a esta pregunta de identificar un punto, a tratar de responder algo más que no se los dice la gráfica directo, los propios profesores son los que dicen, no puede ser, el ejercicio está más planteado,
los libros están mal, este ejercicio está mal, no puede ser, no, a ver, revisen mejor. Primero es una negación del profesor. Si la gráfica es una gráfica tiempo-velocidad, las preguntas deberían ser de velocidad. El que a mí me preguntes sobre distancia, es como, la culpa no es el que va a contestar, la culpa es de que está mal planteado. Entonces, es esta idea de no permitirnos usar algo más de las gráficas, más que la inmediatez. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Yo lo primero que tengo es hacia los profesores de matemáticas es, tú, profesor de matemáticas, ante tareas como esta, que te piden trascender a la inmediatez de la interpretación puntual de las gráficas, tú, profesor, ¿qué haces? Por ejemplo, si eres profesor de cálculo diferencial, a lo mejor ves áreas bajo la curva, pero si eres profesor de secundaria, a lo mejor ves intervalos pequeños. Si eres profesor de física, a lo mejor ves claramente fórmulas y entonces tomas tus fórmulas y las aplicas. Está bien, lo que sea es válido. El punto es empezar a reconocer, tu profesor de matemáticas, cómo usas las gráficas cuando la tarea trasciende a la inmediatez. Y desde ahí entonces permite que tus estudiantes también trasciendan a la inmediatez y date la oportunidad de provocar intención